Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer esta lancha precisaremos un trozo así como este de telgopor y esta plantilla que se la dejaré en la descripción del video. Dos trozos de lámina de botella. Un motor así como este que tengan en desuso. Marcaremos la plantilla así de esta manera. Usaremos un cuchillo o un cúter. Le vamos a ir retirando según el ancho que le queramos dar a la lancha. Este es el ancho que yo he elegido. Haré lo mismo del otro lado. Nuevamente usaremos la plantilla. Marcaremos de este lado también. Y para darle un mejor acabado, usaremos una lija 100.
Es hora de pintarlo. Usaré una pintura acrílica. Pueden usar el color que quieran. Ya lo podemos poner a secar. Tomaremos este recorte de botella y marcaremos esta plantilla. La recortaremos con una tijera. Doblaremos cada una de sus puntas. Con este trozo haremos la ventana de nuestra lancha. Con la tijera le daremos la forma. Y así nos tiene que quedar. Usaremos un pegamento de contacto para pegar la ventana. Pintaremos la ventana.
Le daré otra base de color. Esta vez será un poquito más claro. Pegaremos la aleta al motor. Usaremos el pegamento de contacto. Al mismo pegamento le he unido un hilo para que quede más resistente. Uniremos los cables con cinta hiladora. Colocaremos negativo y positivo en un mismo cable y con el otro cable cerraremos el circuito. Una vez que apretemos tiene que prender, así de esta manera. Esta es la manera que lo colocaré. Le haré una abertura para la pila y el motor. Pondremos pegamento de contacto y así nos tiene que quedar. Después de haber jugado bastante con él, se nos terminó la carga de la pila. Les recomiendo una pila nueva, pero es muy divertido. Anímense a hacerlo.